Bien, hermanos, esta mañana quisiera agradecerle a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí y también quiero expresar mi alegría y mi contento porque Daniel fue bautizado la semana pasada. Yo le doy honra y gloria a Dios porque solo Él es el que cambia los corazones, el que mueve los corazones de los jóvenes para que puedan bautizarse. Recuerdo cuando yo también estaba por bautizarme, pasaban algunas fechas y no quería bautizarme, pero el Señor me tocó un día y esa fecha llegó. y no puedo dejar pasar esta oportunidad, ¿verdad?, para darle gracias a Dios por el paso que mi hijo ha dado. Yo insto a los hermanos, hermanas, que nos ayuden para que sigamos orando por estos muchachos, que los sigamos guiando, que los agarremos de las manos y juntos caminamos. Muchas veces pasa en nuestras iglesias, hermanos, muchas veces pasa en iglesias grandes, iglesias pequeñas, como sea. Vamos, le damos estudio bíblico al hermano, a la hermana o al muchacho, y el muchacho se convence, el Espíritu Santo lo convence y se bautiza. Pero después de que se bautiza, ¿qué pasa? Nos olvidamos completamente de la persona, pensamos que ya pasó el trabajo que teníamos que hacer. No, hermanos, el trabajo comienza apenas cuando la persona se bautiza. Por eso es que muchas veces, muchos muchachos y muchos hermanos, hermanas que se bautizan no tardan más de 2 o 3 meses en la iglesia y se van. ¿Y saben por qué se van? Porque los que ya tenemos tiempo aquí no los ayudamos a caminar. Por negligencia nuestra, por negligencia mía. Así es que, hermanos, yo los insto y los hablo en sus corazones, que los ayudemos a estos muchachos para caminar juntos. Oremos por ellos. Mandémosles un mensajito, decirles: yo estoy orando por ti, Josué, yo estoy orando por ti, Daniel. Estoy orando por ti, Cristian, estoy orando por ti, Brian, ¿quién más? Helen, Naomi, Benjamín, Emilio, Jocelyn. Hermanos, muchas veces la iglesia se enfría por falta de ¿qué? Por falta de oración. Estemos conectados. Yo sé que muchos hermanos no están muy acostumbrados a usar el teléfono, a mandar mensajes. Al menos yo me cuesta, no soy muy de mensajes. A veces mi esposa, cuando yo trabajaba en ese entonces en Nueva York, me decía: ni siquiera un mensaje me mandas en el día, o sea, ¿qué te pasa? Pero aprendamos a usar estos medios para decirle a un hermano, estoy orando por usted. A mí me dio mucho gusto el par de veces que el hermano Barry me mandó mensajes 2 o 3 veces, me dijo: hermano, estamos orando por tu familia. Qué bendición se siente cuando alguien está orando por usted, ¿verdad? Así es que yo los insto, hermanos, para que lo pongamos en práctica estas cosas, pero principalmente por los recién bautizados, trabajemos junto con ellos, oremos junto con ellos, porque muchas veces el enemigo es cuando comienza a trabajar más duro con uno después de que se bautiza. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, no sé si lo han experimentado, y si lo han experimentado, entonces ayudemos a nosotros para caminar juntos. Esa es una sugerencia que quisiera darles. Esta mañana, hermanos, vamos a hablar, voy a tratar de ser breve, vamos a tratar un tema que es sumamente importante para cada cristiano, principalmente para mí. Y el título lo he puesto esta mañana: ¿cómo discernir la voz de Dios? ¿Cómo usted entiende que Dios le está hablando? ¿Y cuándo usted entiende cuando Dios no le está hablando? ¿Verdad? En Mateo capítulo 11, versículo 29 al 30, vamos a leer, yo quisiera leerlo junto con ustedes, hermanos. Por favor, saquen sus Biblias, no sus celulares, sino sus Biblias. Vamos a buscarlo en Mateo capítulo 11, versículo 29 y 30.
¿Qué dice ahí en Mateo 11? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué más dice? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor Jesús dice, hermanos, la salvación es fácil. Mi yugo es fácil y mi carga ligera. Lo hizo tan sencillo, dice, que solamente hay que creer. ¿Cuánto nos ha costado creer nosotros? ¿Cuánto nos ha costado creer y confiar? ¿Es fácil de confiar en una persona? ¿Verdad que no? ¿Verdad que tarda algunos meses, algunos días, algunas semanas, años tal vez? Le faltan para creer, confiar en una persona. Pero, ¿cuánto nos hemos tardado nosotros entonces de confiar? Un ejemplo nada más, en el dinero. ¿Cuántos están 100% seguros, hermanos, que cuando van a la tienda, ese dinero que usted lleva en la mano se lo van a aceptar? Todos, absolutamente todos sabemos que si usted tiene $20 en la mano y usted va a comprar alguna pequeñita cosa, una pequeñita despensa en el supermercado, está seguro que usted viene con lo que usted necesita y se lo van a aceptar. O alguna vez dijeron, ¿quién sabe si me vayan a aceptar estos $20 que tengo? ¿Va que no? Estamos 100% seguros de que sí. Y el Señor nos lo ha puesto a nosotros de esa manera, hermanos. Que es, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17, vamos a leer estos versículos para ir poniendo los cimientos de esta pequeña reflexión. En el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Qué dice? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, por la palabra somos salvos, y esta palabra es la voluntad de Dios y es la voz de Dios. ¿Cuánto estamos seguros nosotros de que todo esto que está aquí es palabra de Dios? ¿Cuántos confiamos? ¿Cuántos lo practicamos? ¿Cuántos lo practicamos? ¿Qué necesito yo entonces para escuchar la voz de Dios? Obedecer. Gracias, hermana. ¿Cuánto necesita el ser humano escuchar la voz de Dios? ¿Cuánto necesitamos nosotros para escuchar la voz de Dios? Dice que lo único que necesitamos nosotros es ¿qué? Un oído. Suficiente tiene uno con un oído para obedecer a Dios. Pero el Señor ha sido tan bueno y tan maravilloso con nosotros que nos ha puesto a nosotros, ¿cuántos oídos? 2 oídos, uno acá y el otro acá. Y según la palabra de Dios, hay un tercer oído. Hay un tercer oído. Todos se quedan mirando, pues, ¿y dónde está? ¿A dónde la puso? ¿A dónde? Porque todo el mundo, usted lo ve, nomás tiene 2, ¿verdad? Uno acá y uno de este lado. Vamos a descubrir cuál es el tercer oído. Vamos a descubrir cuál es el tercer oído, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos utilizado ese tercer oído? Hay un tercer oído y no sé cuánto de nosotros lo hemos utilizado. Dicen que el ruido de la ciudad atrofia en los oídos, ¿verdad? ¿Cuántos vivimos en la ciudad? Todos los que estamos aquí sabemos cómo es el ruido de la ciudad. Apenas si logramos dormir en la noche.
Nuestros oídos, dice, fueran acondicionados por el cielo para escuchar y entender la voluntad de Dios. Hermanos, estos dos oídos que tenemos acá fueron discernidos exactamente o diseñados ¿para qué? Para escuchar y para obedecer. Dos cosas que sumamente importantes para nosotros, para nuestra salvación. En este mundo moderno, lo que saben ellos es destruir los oídos. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos gusta usar audífonos? Yo conozco algunos que les gusta usar audífonos. Yo lo he usado, pero la verdad me falla, me hace mal, me cansa, me frustra, o sea, aunque sean himnos, aunque sea... Pero yo creo que todo tiene su tiempo, todo tiene un tiempo. Porque usted cuando se ponen los audífonos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que darle volumen, ¿verdad? Y dice que el más mínimo volumen, según la ciencia, que estudia cómo están puestos los oídos, hermanos. Según la ciencia, que el más mínimo volumen que usted le pone a un audífono es la misma como si usted estuviera al lado de un avión cuando está despegando. Es el mismo daño que yo me estoy haciendo al oído al ponerme un audífono. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que el ser humano ha aprendido a hacer ¿qué? A destruir estas cosas, a destruir el oído para no escuchar a Dios. Hoy, por todas partes en el mundo tecnológico, han inventado orejas por todas partes. ¿Ustedes saben dónde hay orejas? ¿Ustedes los han visto? Sí, eso es una ayuda para que no escuche, ¿verdad? No, hermanos, en todos lados tenemos oídos aquí. ¿Saben cuáles son? Las antenas. Esos son oídos ¿cuántas antenas hay en cada ciudad? Hay miles de antenas. Y esos son los transmisores, porque a través de esos que hablamos nosotros por el celular, de otra manera no habría manera de que haya señal. Nos damos cuenta aquí que estamos un poquito abajo de las pequeñas montañas que hay aquí, ¿y qué es lo que hay? No hay señal de teléfono. El cielo nos colocó dos orejas con un solo objetivo: escuchar la voz de la voluntad de Dios. ¿Para qué tú estás usando tu oído? ¿Para qué yo estoy usando el oído que el Señor me ha dado? ¿Cómo lo estás usando? Debemos de escuchar la voz de Dios. Y la única manera de escuchar la voz de Dios es que a mí me encamine a la santificación. ¿A qué edad entonces, hermanos, creen ustedes que uno puede escuchar la voz de Dios? ¿A qué edad creen ustedes que puede uno escuchar la voz de Dios? Desde que tiene... Bueno, según la hermana de Ellen White, si ustedes han leído, dice que cuando la mujer esté encinta con el muchacho, aún mucho más antes de quedarse encinta, ya la mujer debe de estar santificada y guardándose de todas cosas malas, incluso antes. Y cuando queda encinta, también tienen que aprender a hacer ¿qué? Hablar de Dios. Y uno va a decir, pues si no me escucha. Sí, hermanos, sí escucha la voz de Dios. Sí escucha. Un ejemplo pequeño que tenemos, un ejemplo sencillo. El muchacho o el niño Samuel, ¿a los cuántos años creen ustedes que fue llamado por el Señor? Bueno, no dice específicamente cuántos años tenía, pero dice que apenas había dejado de amamantar la mamá, lo llevó para el santuario. Fue a los 12 años, a los 2 años.
fue antes que le habló, fue más antes que el Señor le había hablado. ¿Cómo ese niño estuvo listo para escuchar la voz de Dios, hermanos? Porque le hablaron de Dios desde el vientre. Le hablaron desde el vientre, hermanos. ¿Y la madre qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue la promesa que hizo esta madre para él? Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar. El secreto de Samuel fue su mamá. Y el secreto de que usted y yo estemos salvos ahora gracias a un Salvador también fue por una madre. Qué bendición es para un niño, dice, que tenga al padre o a la madre que escuchen la voz de Dios. Ahora, padres, nosotros sabemos escuchar la voz de Dios. Si nosotros como padres hemos escuchado la voz de Dios, entonces el fruto está en nuestros hijos. ¿Cómo son ellos con nosotros? ¿Cómo son nuestros muchachos? En el libro Conducción del Niño, en el capítulo número 12, yo les invito a los padres que lo lean y ustedes se van a dar cuenta de que muchas veces nosotros estamos equivocados de cómo hemos educado a nuestros muchachos. Esos padres, dice, están agotados hasta ahora. Ya no hay padres que escuchen la voz de Dios. ¿Sabe usted qué es escuchar la voz de Dios? Entiendo yo qué es escuchar la voz de Dios. Muchos dicen, bueno, yo escucho la voz de Dios leyendo las Escrituras. Eso es cierto. ¿Cómo yo escucho la voz de Dios? Hemos escuchado la voz de Dios continuamente porque todos los sábados se nos ha predicado aquí. Todos los días hemos leído su palabra. Todos los días, todas las veces que hemos escuchado un mensaje, el Señor nos está hablando todo el tiempo. Ahora, ¿cómo puso Dios los ojos a nosotros? Los ojos los tienen ¿dónde? Al frente, y podemos ver ¿qué? De frente. Pero dice que los oídos los puse de un extremo al otro extremo. ¿Con qué finalidad creen ustedes, hermano, que nos puso los oídos así? ¿Por qué no nos puso uno aquí al frente y otro acá atrás? Vamos a pensar, hermanos. Vamos a pensar. ¿Por qué uno está a un lado y el otro está completamente opuesto del uno del otro? Es un diseño realmente venido de Dios, porque lo que Él quiere, lo que Él quería más que todo, es que nosotros lo escucháramos de un lado y lo escucháramos del otro. Si nos volteamos así, lo escuchamos de este lado, nos volteamos acá, lo escuchamos de todas las maneras. Y no hay manera de decir yo no lo escucho. Y el tercer oído, acordémonos del tercer oído. Todavía no lo hemos descubierto. ¿Qué es el tercer oído? ¿Cuál es y quién es? ¿O dónde está puesta? Porque qué raro se miraría una persona con un tercer oído en otro lado, ¿va? Nos miraríamos raros. Tienen algo más característico, dice, lo que oye en este es lo mismo que en el otro y no están en contradicción. ¿O alguna vez un oído ha escuchado usted algo y en el otro escucha otro? ¿Alguna vez ha pasado eso? No, hermanos, cuando nosotros escuchamos las cosas que escuchemos, ¿qué pasa? Los dos oídos trabajan de la misma manera y trabajan unisonamente, trabajan juntos. Todo el mensaje que llegamos a escuchar llega ¿a dónde? Llega directamente a los pensamientos, llega directamente al cerebro. Y es un solo mensaje, no son dos. Se encuentran en el centro y tienen el poder de accionar los nervios y los motores en la mente, dice. Mire qué tan grande y qué tan bueno es Dios con nosotros, que dice que la capacidad que tienen los ángeles, la capacidad que tienen
Los que están juntamente con el Señor en el cielo, dice que esa misma capacidad tiene usted y yo para escuchar. O sea, no hay ninguna diferencia. Lo que escuchan los ángeles o la capacidad de los ángeles para escuchar, también usted y yo tenemos la misma capacidad de escuchar. Entonces, si tenemos la misma capacidad de escuchar a Dios, hermanos, ¿por qué nosotros somos diferentes? ¿Por qué el enemigo nos gana? Porque muchas veces escuchamos otras cosas que no debemos escuchar. Nuestro tercer oído, dice la hermana. Tenemos un tercer oído que el Señor colocó y lamentablemente Eva fue negligente con ese tercer oído. Yo quiero pedir a Dios, hermanos, que nosotros no seamos negligentes con el tercer oído. Porque si yo soy negligente con el tercer oído, estoy perdido. Estamos perdidos. Estamos perdidos. Y me destruyo a mí mismo. Porque el tercer oído es el que me dice a mí dónde estoy. El tercer oído es el que me dice a mí qué estoy haciendo. ¿Y quién es el que habla? Y no lo podemos ver, hermanos. El Espíritu Santo. Ese es el tercer oído. Y muchas veces nosotros no sabemos acudir a Él. El Señor diseñó y nos ha diseñado a nosotros por lo menos tener 2 oportunidades para escucharlo. 2 oportunidades. El derecho y la izquierda. Y también tenemos, o ha colocado más bien, el tercer oído, que es de emergencia. Y ese tercer oído, dice, es poderoso en lo interno de nosotros. Porque el Espíritu Santo usa todo para impedir a que usted y yo lleguemos a pecar. Muchas veces llegan pensamientos a nuestra mente, ¿verdad, hermanos? Y decimos, voy a hacer esto. ¿Y qué hace cuando nosotros no acudimos al Espíritu Santo? Lo termino haciendo. Termino diciendo. Termino viendo las cosas que no debo ver. Pero cuando el Espíritu Santo llega a hablarnos, ¿y qué pasa con nosotros? No, esto no está correcto. No la voy a hacer. Perdóname, Señor. No está correcto lo que estoy tratando de hacer. Dice el Espíritu Santo, dice, me impide detener decisiones de mi propia justicia y de mi suficiencia propia y de desobedecer a Él. Es el Espíritu Santo el que hace, hermanos, que nosotros nos apartemos, que no nos apartemos más bien de la palabra de Dios, perdón. Mi tercer oído, o el tercer oído debe de ser para nosotros nuestra salvación. Ese es el tercer oído. ¿Y cuál es el tercero? ¿Cómo nos habla el Señor entonces, hermanos? ¿Cómo le ha hablado el Señor a usted cuando usted comete un error? ¿Qué es lo que siente adentro uno? La conciencia, hermanos. La conciencia no lo deja tranquilo a uno. ¿Y quién es el que está hablando ahí en la conciencia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ahora, si usted hace algo que sabe que no está bien y ya no siente remordimientos, preocúpese. Preocúpese, hermano, porque realmente el Espíritu Santo lo está abandonando. Y esa es la perdición de un cristiano. De que ya no sienta más cuando el Espíritu Santo le está hablando. No, dice aquí, no deberíamos de usar mucho ese oído. Y el Espíritu, el ser humano ha sido creado para no usar ese oído, sino
en cuestiones de emergencia final. Ahora, ¿por qué nos dice esto? ¿Por qué nosotros no debemos de usar el Espíritu Santo a menos que sea de una emergencia? Hermanos, en esta palabra de Dios tenemos la suficiente evidencia de que el Señor está con nosotros. Tenemos suficiente arma para poder nosotros enfrentar al enemigo. Pero cuando nosotros estamos en tiempo de emergencia debemos de pedir el Espíritu Santo. Pero ese es el problema que yo tengo, que cuando yo estoy en emergencia, cuando estoy en problemas, ¿qué hago? Yo trato la manera de resolver el problema por mí mismo. Trato de entender la palabra por mí mismo. Cuando voy y estudio la palabra de Dios, ¿qué pasa conmigo? Dice que muchas veces cuando nosotros vamos a estudiar la palabra, vamos con decir, bueno, yo voy a estudiar esto y lo voy a entender. Pero el Espíritu del Señor siempre nos dice que cuando nosotros vayamos a la Biblia, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar al Señor. Tenemos que pedir el Espíritu Santo. Tenemos que pedir el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué nos dice que solamente lo tenemos que usar en tiempos de emergencia? Porque el Señor lo ha dado por hecho de que usted y yo ya debimos de haber estado, ¿qué? En santificación. Ya debe de dar por hecho de que usted y yo somos salvos desde el tiempo que fuimos bautizados. Cuando entramos en tentación, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Hay una lucha interna. Hay una lucha interna. Y nosotros debemos de acudir ¿a quién? Debemos de acudir al Espíritu Santo para poder escuchar. Porque cuando ya estos dos oídos ya no escuchan bien, y ya esos pensamientos ya están adentro de nosotros, ¿a quién debemos acudir? Al tercer oído, al Espíritu Santo. Porque ustedes saben que cuando nosotros estamos pensando en hacer algo, que antes de nosotros hacer algo, lo primero que tiene que hacer es ¿qué? Para que usted haga una acción, ¿qué tiene que hacer primero? Planearlo, desearlo, pensarlo. Tiene que nacer de aquí para que usted actúe. Tiene que nacer primero adentro para poder actuar. De otra manera, todas las decisiones que lleguemos a tener nosotros, pues quién sabe de dónde vendría, ¿va? Pero todo dice que toda maldad comienza ¿de dónde? Comienza en la mente. Todas las cosas buenas comienzan en la mente y todas las cosas malas también comienzan en la mente. Entonces, hermanos, cuando nosotros se nos llegan pensamientos que sabemos que no vienen del cielo, ¿qué tenemos que hacer? Acudir inmediatamente al tercer oído para poder escuchar la voz de Dios. Porque ya estos dos ya no pudieron funcionar. Porque el pensamiento ya está dentro. Debemos de pedir el Espíritu Santo para poder rechazar estos pensamientos y que vayan para afuera. La voz de Dios es el tercer oído. Pero Eva rehusó usar estos oídos. ¿Por qué rehusó? Cuando fueron puestos en el Edén, hermanos, Adán y Eva, ¿qué les dijeron? No, primero se les dijo, no se separen. No se separen. Quédense juntos. Porque sabía el Señor que había un enemigo que estaba al acecho. Sabía que estaba al acecho. Pero ellos no entendieron eso. ¿Y el Señor qué les dijo? De todo árbol puedes comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comeréis. Porque ciertamente de que del día comieres, ¿qué pasa? Moriréis. Pero qué tramposo es el enemigo. Cuando llega, hermanos, él maquina de una manera que nosotros no sabemos ni cómo va a llegar. Porque según en el libro de primeros escritos, ellos estaban esperando que les llegara un ángel, ¿verdad?
No sé cuánto hemos leído acerca de este libro, de Primeros Escritos. Dice que Adán y Eva esperaban que llegase un ángel a echarles mentira o a decirle cosas que ellos ya sabían. Pero nunca pensaron que el enemigo iba a usar otro método para poder hacerlos caer. Y saben ustedes, hermanos, ¿por qué es que Eva no pudo, o más bien rehusó usar el tercer oído? Porque por convicción y por conciencia, Eva debió de haber entendido que no se puede hablar con un animal. Hasta ese entonces, hermanos, ellos no habían hablado con ningún animal y ellos sabían que ninguno de los animales hablaba, ¿o sí? En alguna parte de la Biblia nos dice que algún animal ha hablado con ellos, había hablado con Adán. No. Desde ese entonces pudo haber discernido. Bueno, pero ¿por qué este animal está hablando? Déjame buscar a mi esposo porque eso está raro. ¿Por qué habla del animal? Pero dice que cuando rehusamos nosotros, hermanos, usar el tercer oído, también caemos en la misma que Eva. Comencemos a hacer ¿qué? Comenzamos a hacer conversación con el enemigo. Comenzamos a hacer eso. ¿Y lo venció? Sí, lo venció. Y así mismo caigo yo cuando yo comienzo a decir, bueno, el Señor dice que no puedo hacer esto, y Él dice, no, pero tú puedes hacer de otra forma. No, pero el Señor dice que así, no, pero así se puede hacer de esta manera, para que no se vea tan mal. No sé si hay alguien entre nosotros que está a punto de rechazar de usar el tercer oído. Y si hay alguien, hermanos, pidámosle a Dios para que nos ayude, para que rechacemos completamente al enemigo. ¿Dónde estoy yo y dónde estás tú? La palabra de Dios nos dice que es un misterio escuchar la voz de Dios. Es un misterio. ¿Para quién es un misterio? Para el que no quiere escuchar la palabra. Para el que no quiere obedecer. Es un misterio. Porque cabal lo dice la palabra de Dios, hermanos, que para algunos dice que esto es locura. ¿Cómo tú puedes? A mí me han dicho un par de veces, y no solo una, sino unas cuantas veces me han dicho, ¿cómo tú puedes estar en la iglesia durante todo el día? Si yo cuando voy allá, donde voy a ir a mi congregación, más de 2 horas, yo no puedo estar porque me aburro, no me puedo quedar más tiempo ahí. Y a mí me dicen, porque muchas veces, un par de veces nos han pedido que fuéramos a trabajar nosotros los sábados, pero no es mucho tiempo, nos dicen, tú trabajas de las 7 para las 11 y casi da para todo el día. ¿A qué vas a la iglesia todo el día? Si nada más para ir a la iglesia son 2 horas máximo. ¿Se aburre uno de escuchar la voz de Dios? No debería, hermanos. No debería en absoluto de escuchar la voz de Dios. Ahora, el Señor nos dice en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24. Mateo 7, 24. Hace un rato lo leímos. ¿Qué nos dijo ahí? ¿O qué nos dice? Oh, hermanos, el Señor es tan poderoso y tan bueno con nosotros. ¿Qué dice? Él quiere que nos edifiquemos ¿sobre qué? Sobre la roca. El Señor explicó la salvación tan simplemente, hermanos. Muchos de nosotros tal vez tenemos problemas para entender a Pablo, porque Pablo, recordémonos, hermanos, era un hombre que era un hombre docto, era un hombre estudioso, y en el libro de Romanos, si ustedes leen, hay partes donde a mí me cuesta entender. Y hay partes donde no entiendo. Tengo que leerlo unas 10 veces por lo menos para poder entenderlo. Pero en los términos que fue criado Jesús, ¿cómo eran?
Dice que Jesús usó un lenguaje tan simple, tan claro, que hasta un niño lo puede entender. ¿Qué nos dice ahí? La primera palabra, cualquiera. ¿Dijo solamente los doctores? ¿Los estudiosos? Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, ¿qué dice el Señor? Lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Si yo aprendo a escuchar la voz de Dios, hermanos, el Señor me está comparando con un hombre ¿qué? Prudente, inteligente, con sabiduría. Si yo escucho la voz de Dios, con eso me compara Él. Pero con lo que dijo Jesús está más... ¿Esto es tan difícil de entenderlo? No, hermanos, si usted le explica a un niño de 5 años, estoy seguro que lo entiende. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a uno que edificó sobre la roca. La conclusión de Jesús es lo que nos ha asegurado nuestra salvación. Escuchar, oír la palabra. Si cualquiera, pues, cualquiera que quiera ser salvo. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ser salvos? Todos queremos ser salvos, ¿verdad? Por eso es que Cristo Jesús dijo, cualquiera que me oye estas palabras llega a ser salvo. ¿Y para qué es el oír, hermanos? ¿Para qué es el oír? Para obedecer. ¿Para qué es el oír? Tiene una sola función. Una sola función tiene el oír, hermanos. Una sola función tiene. Cuando usted escucha, ¿qué hace? Obedece. Obedece. Pero ¿cuántos tenemos problemas con nuestros hijos en casa? Oyen, pero no obedecen. Oyen, pero no obedecen. Muchos padres tenemos problemas, hermanos. Yo lo experimento. Yo he experimentado eso y yo digo, Señor, entonces yo soy uno de estos también. Yo puedo oír, yo puedo escuchar, pero no obedezco. ¿Cuántos padres nos ha pasado aquí cuando le decimos a los muchachos, ve a hacer tal cosa? ¿Y qué hace el muchacho? No dice ni sí, no dice ni no, pero no lo hace. Usted va y se lo recuerda, ah, sí. Usted va una tercera vez y se lo recuerda, ¿qué pasa? Ya oí. ¿Ustedes saben por qué este muchacho no ha hecho las cosas? Porque dice que no ha aprendido a escuchar la palabra. Ha sido desobediente a los padres. El ser humano, hermanos, nosotros los seres humanos destruimos la redención cuando no obedecemos y nos perdemos. Cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, ¿qué pasa con nosotros? Destruimos la redención y nos perdemos. La fisiología del oído, dice acá, es la cosa más hermosa. Está para obedecer instantáneamente. Por eso el cielo dijo que la fe viene por el oír. Nosotros dice que fuimos diseñados ¿para qué, hermanos? Cuando Adán y Eva salieron de las manos del Altísimo, ¿cómo fueron diseñados ellos? Cuando Jehová habla, ellos obedecen. Ahora cuando Jehová habla, yo desobedezco. Hermanos, esta palabra
Yo estuve pensando en ella durante toda esta semana y a mí me cuesta. Tengo que pedirle al Señor para que nos ayude para ser obedientes al Señor. Porque realmente muchas veces muchas veces le fallamos al Señor. Muchas veces oímos, pero no lo hacemos. Los padres que estamos aquí, cuando el muchacho no hace las cosas a la primera, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Qué siente usted cuando el muchacho no le obedece a la primera? Yo le pregunto a los padres. Una buena parte que estamos aquí somos padres. ¿Qué siente uno? Es frustrante. Es frustrante y como otra palabra se puede decir frustrante y desesperante, hermanos. Porque hay veces que usted realmente necesita una cosa que se le traiga ahorita mismo. ¿Y qué pasa? Usted se voltea a ver y no viene nadie. Lo mismo hacemos o lo mismo hago yo a mi Señor cuando yo no obedezco su palabra. Lo mismo siente el Señor que usted siente cuando sus hijos no le obedecen. Pero qué tan paciente es el Señor, hermanos, que todavía nos habla y nos habla y nos habla. Qué misericordioso es Dios con usted y yo cuando Él habla y todavía se queda esperando para ver si en un dado caso que usted y yo lleguemos a escuchar. En el hebreo, la palabra oír significa obedecer. En hebreo, la palabra hebrea significa obedecer. Lástima, hermanos, que yo muchas veces no oigo, sino que oigo la voz de mi orgullo. Obedezco muchas veces la voz de mi egoísmo. Muchas veces es lo que hago yo. Muchas veces yo rehúso usar ese tercer oído. Y el oído que yo uso, ¿cuál es? La voz de mi orgullo y la voz de mi propio egoísmo. ¿A quién tú estás escuchando? ¿Estás escuchando tú a Dios o te estás escuchando a ti mismo? Es una pregunta que cada quien debe de responderla aquí hoy. ¿Qué voz yo estoy escuchando? Porque acordémonos, hermanos, nadie es neutral. Nadie puede decir, bueno, yo no escucho ni a Dios ni al diablo. No, hermanos. Dice Cristo Jesús, el que con nosotros no está, ¿qué pasa? Está contra nosotros. O sea, usted no puede decir, hay mucha gente que yo he escuchado que dicen, yo soy neutral, yo no, ni el diablo ni Dios. Pero dice el Señor, el que no está conmigo, contra mí es. No hay término medio, hermanos. Y lo mismo va para cada uno de nosotros. O estoy con el enemigo, o estoy con el Señor. ¿Eres tú consciente de cuándo tú comenzaste a escuchar tu yo? ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes, hermanos, que desde cuándo hemos estado escuchándonos a nosotros mismos? No se acuerda uno, ¿va? Porque tantas veces que yo me he escuchado a mí mismo, que ya se me olvidó cuándo fue. Tantas veces yo he hecho mi voluntad, y hasta se me olvidó de cuántas veces lo he hecho. Los niños que están aquí, ¿recuerdan cuándo fue la primera vez que desobedecieron a padre y a madre? Los que fuimos niños, ¿nos acordamos cuándo fue la primera vez que desobedecimos? Cuando nos pegaban, dice el hermano. Cuando nos pegaban, ¿sí? Sí, nos acordábamos que desobedecimos hasta que nos daban. Pero de otra manera, si no nos daban, nunca íbamos a reaccionar, a decir, ¿qué fue lo que hice? Hermanos, en el ejercicio de la desobediencia, ahí es donde comienza la tragedia, la redención. Cuando nosotros dejamos de escuchar al Señor, cuando nosotros comenzamos
a tener el ejercicio de la desobediencia, allí es donde comienza la tragedia para mí. Y comienza a llegar poco a poco ir perdiendo la redención. Cuando Samuel llegó llegó al santuario, hermanos, era un niño. Era chico todavía cuando fue llevado allá. Pero cuando él escuchó la voz que le estaban llamando Samuel, Samuel, ¿saben ustedes cuántas veces esperó Samuel para ir donde el sacerdote? ¿Cuántas veces esperó Samuel para ir donde el sacerdote cuando le hablaron Samuel, Samuel? Inmediatamente, hermanos. Y la palabra, y en el Espíritu de Profecía nos dice que era tiempo de frío. Había nieve. Ustedes saben lo que es, o ustedes se han dado cuenta de lo que es costoso de levantar a un muchacho cuando sabe que está frío. ¿Nos ha pasado? No se quieren levantar, hermanos. No se quieren destapar para nada porque saben que está frío. Pero dice que Samuel, aún con el frío, sin tener padre, ni madre, ni nadie con él en ese cuarto donde estaba, él se levantó. Porque fue de noche, acordemos que fue de noche cuando el Señor le llamó. No lo dice exactamente más o menos a qué hora, pero estaba durmiendo. Me imagino yo que era pasado de las 12. ¿Qué pasó con Samuel? Se levanta Samuel y va a donde Elí y le encuentra a Elí, estaba durmiendo. Le dice, Señor, me llamó. ¿Cuántos de nuestros hijos hacen eso? Yo no lo hago. Especialmente cuando está frío, hermano, nadie se quiere salir afuera. ¿Y cómo? O sea, ni de la sala, ni del cuarto a la sala, porque sabemos que está frío. Pero el niño Samuel, hermanos, el niño Samuel sí supo entender lo que es usar el tercer oído. Supo entender usar estos dos oídos sensoriales que tenemos. Tras que fue llamado Samuel, se levanta Samuelito, me imagino que se pone su yaquecito y vamos donde él. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Cuando tú como niño perdiste tu inocencia y comenzaste a desobedecer a papá y a mamá. Esta es una pregunta para los muchachos. ¿Tú te acuerdas cuándo fue la primera vez que desobedeciste a papá y a mamá? Yo no sé. Pero el Señor pide, hermanos, que no seamos desobedientes. El Señor pide que cuando el Señor habla, ¿qué debemos de hacer nosotros? Obedecer. Hay una cita que yo lo estuve buscando, pero no la he encontrado todavía, donde dice que el niño que es desobediente, Satanás lo ha poseído. Eso a mí me dio fuerte, hermanos, cuando yo escuché ese mensaje. Cuando el niño no obedece a la primera, está poseído por Satanás. Y a mí me impresiona esta declaración de la hermana G. de White, pero es claro que nos dice a nosotros los padres y nos exhorta que debemos de nosotros ganar a nuestros hijos para que a la primera que usted llame a su hijo le obedezca. Porque si no, entonces tenemos que aprender a ganar la conciencia de ellos. Tenemos que aprender a ganar la voluntad de ellos. El Señor tampoco pide que nosotros seamos unos padres malos, negligentes o súper estrictos, porque también nos llegamos a perder de esa manera. Lo que debemos de hacer, dice que nosotros debemos de aprender a ganar la voluntad de nuestros hijos, con paciencia, con mansedumbre, con oración. La educación que nosotros tuvimos, hermanos, cuando vivimos allí en nuestra niñez, y es cierto lo que dicen todos los hermanos, cuando uno desobedece a padre y a madre, ¿qué pasa?
Lo agarran a uno y dale sus dos porque pues, desobedeció. Y muchas veces así nosotros solamente aprendimos a obedecer de esa manera. Yo le agradezco realmente a mi padre por las muchas que me dio porque era se puede decir que era muy desobediente. Y mi padre no dejó nunca de estarme llamando la atención hasta ahora. Y muchas veces ahora yo le agradezco a él porque él dice siempre, yo estoy orando por ustedes, yo estoy ayunando por ustedes. Esa es una gran satisfacción, hermanos, que siento de mis padres que hacen eso. Aunque en su momento yo llegué tal vez a odiar a mi mamá, tal vez a odiar a mi padre, por ciertas correcciones que me hicieron en ese entonces, pero ahora me doy cuenta que si uno no aplica estas correcciones, ¿qué pasa? Se pierden los hijos. Sí, hermana. Hay una cosa que los adultos hacemos, hermanos, y ojalá que no, que los que estemos aquí no hagamos eso, y si lo hicimos alguna vez, dejar de hacerlo. Muchas veces cuando nuestros padres nos llaman la atención, muchas veces nuestros padres cuando tratan de darnos una corrección o un consejo, que sabemos que a nosotros no nos va a gustar eso, ¿qué hacemos? Dejamos de hablar con ellos. Como yo sé que mi mamá cada rato me regaña, ya no le hablo mejor. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. El tiempo que yo estuve, una vez yo di un pequeño testimonio aquí, los 7, 8 años que yo estuve en el mundo, hermanos, fue muy rara la vez que yo hablaba con mi mamá. Y con mi papá también. Porque yo sé que cuando yo voy a hablar, yo sé que me van a llamar la atención. Y todavía pasa a veces ahora. Y así es con Dios también. Muchas veces yo sé que lo que yo estoy haciendo está mal y yo sé que cuando voy a leer la Biblia me va a llamar la atención el Señor. ¿Y qué hago? Mejor no la leo. Me quedo ignorante. Pero el Señor no quiere que seamos así, hermanos. El Señor no quiere que seamos así. Oh, hermanos, dice, los padres modernos no saben que la ciencia de la educación está en escuchar. Que el niño, dice, aprenda a obedecer instantáneamente. La obediencia, dice, debe de ser instantánea. Y lo que les comenté hace rato, lo que papá y mamá deben de conquistar es la voluntad. Los padres de hoy no saben cómo ganar una voluntad. ¿Cuántos de nosotros sabemos ganar la voluntad de nuestros hijos? Lo que yo sé hacer, hermanos, es regañarlos. Muchas veces, hoy en la mañana mi esposa estaba diciendo, cuando tú hablas con tus hijos a veces les gritas. Y yo pienso y pensando que estoy haciendo bien. Pero el Señor me está enseñando más bien a aprender a ganar la voluntad. Cuando usted y yo fallamos, hermanos, ¿el Señor nos tira un rayo de una vez? Cuando yo fallo al Señor, ¿ese pecado me la cobran al siguiente día? El Señor es paciente con nosotros. El Señor es paciente con nosotros. ¿Tiene consecuencia los pecados? Sí, tienen consecuencia. Tiene consecuencia. Simplemente con el hecho de comer. Si usted toma mucha azúcar diario, ¿qué cree usted que va a pasar en 10, 20 años? Destruye los riñones. Simple y sencillo.
Así es nuestra salvación también. Ganar una voluntad, dice, es una cosa más sencilla en la ciencia de la educación. Porque dice la palabra de Dios, hermanos, cualquiera que me oye y obedece. Pero el que no obedece, dice, no ha oído a Cristo. Ha escuchado al yo, y el yo es muerte. Si yo sigo obedeciendo a lo que dice mi conciencia, hermanos, a lo que yo creo que está bien, ¿qué pasa conmigo? Me va a llevar a la ruina, como dice nuestro hermano Carmelo. Me voy a ir a la ruina. ¿Cuántas veces o cuántos de nosotros hemos repetido la tragedia de Eva? ¿Cuál fue la tragedia de Eva? Tener conversación con el enemigo. Platicar con él. Platicar con él. Simple y sencillo. Platicar con él, decirle, no, así, no, no así, no así. ¿Verdad? Porque Eva le dijo, no, pues el Señor dijo, no dijo eso, que no pudiéramos comer las frutas que están aquí, dijo que todo podíamos comer. Nada más uno que está por ahí dice que no la toquemos porque dice que vamos a morir. ¿Y qué dice el enemigo? No, hombre, ¿cómo va a ser? No te vas a morir, lo único que vas a hacer es que vas a ser igual a Dios. ¿Y qué es lo que busca el hombre? Grandeza, la ciencia. Y eso fue lo que le llegó a la mente a Eva. Si yo voy a comer del fruto, entonces yo voy a saber todo lo que Dios hace. Y sí es cierto, sí se le fue abierto los ojos. Sí, pero para entender que había hecho mal la cosa. Eso fue para lo único que le sirvió. Ya entendió lo que es hacer el mal, desobedeciendo a Dios. Y muchas veces pasa conmigo lo mismo. Tú y yo estamos escuchando la voz de Dios para hacer lo que debo y lo que no debo. En esos tiempos, hermanos, ¿cuántos de nosotros no tenemos teléfono? ¿Quiénes no tienen teléfono? Hasta de a dos. Hasta de a dos tienen. Y ese dispositivo en la mano, ¿tú sabes lo que vas a ver y lo que vas a oír? Es una simple pregunta. ¿Qué dice? ¿Tú sabes lo que vas a ver y lo que vas a oír? Pero el Señor nos dijo, hermanos, no tengas ninguna imagen. Pero yo tengo uno en el bolsillo. Yo tengo uno en el bolsillo. ¿Qué hago con el teléfono? ¿Por qué creen ustedes que se está volviendo una imagen en el teléfono? ¿Pasa tiempo? ¿Cuánto les ha sucedido aquí cuando usted ya va como 15 minutos o 10 minutos de su casa y se acuerda que se quedó el teléfono en casa? ¿Se regresa? Sí, hermanos, sí se regresa. Sí se regresa. Y el que no lo ha hecho, gracias a Dios, dejó el teléfono, ya que se quede, no me interesa. Pero casi la mayor parte de nosotros, cuando se le queda un teléfono en la casa, vamos de recho para la casa otra vez. Pero cuando no había teléfono, ¿qué había, hermanos? Éramos libres. Éramos libres. Éramos libres, hermanos. Yo recuerdo en el 2000 o antes del 2000, o en el 97, 98. Yo honestamente ni conocía que habían celulares. Ni sabía que habían celulares. ¿Me preocupaba por el celular? En absoluto. Me iba para la casa, me iba para el trabajo, libre. Pero ahora no, ahora se me quedó el teléfono en la casa. Vámonos corriendo a buscarlo otra vez. Ojalá y fuera así para la Biblia, que se nos olvidó llevarla. Pero la Biblia sí se nos olvidó. Ni cuenta nos dimos hasta que vine aquí a la iglesia. ¡Ay, mi Biblia!
Y no sé ni dónde lo dejé la semana pasada porque ni me acuerdo dónde está. Es un peligro para la vida del cristiano. Es un peligro para la vida del cristiano. Ya para ir terminando, hermanos, porque no es es largo esta meditación, pero yo quisiera que entendiéramos nosotros la palabra de Jesús. Cualquiera que oiga y haga esta palabra, cae sobre la roca. Según Mateo 7, 25 y 27, ¿qué dice? Descendió lluvia, dice, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada ¿sobre dónde? Sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le comparará a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Dónde quiere usted edificar su casa, hermano? Hermana. ¿Sobre la roca o sobre la arena? Hermanos, Daniel, Samuel, Elías, Eliseo, ¿dónde edificaron su casa ellos? Sobre la roca. Ellos fueron edificados sobre la roca, hermanos. ¿Nosotros dónde estamos edificando? Sobre el celular. Pidámosle al Señor, hermanos, para que aprendamos realmente a hacer nuestro estas palabras, a edificar sobre la roca. A escuchar y edificar sobre la roca. Por eso es que dijo Pablo en Romanos 10, 17, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces podemos decir que la fe viene por el obedecer, y obedecer la palabra de Dios. La ley de Dios es la cosa más fácil de entender, ¿o no? ¿O creen ustedes que es difícil entender la palabra? ¿Cuántos de nosotros estamos aquí nos ha costado tanto entender esa palabra no? ¿Cuántos? ¿Cuánto nos ha costado entender una palabra no? ¿Y ustedes saben cuántos nos trae la ley de Dios? 9. Trae 8. Trae 8. Porque las dos, una es honra a tu padre y a tu madre, y el otro es acuérdate de santificar el día sábado. Esos son 8. 8 nos. ¿Usted ha puesto en práctica esos 8 nos en su vida? Ruégale a Dios que sí. Rogámosle a Dios que sí, aprendamos a decir, a escuchar ese no cuando es no, hermanos. ¿Cuánto nos cuesta? Dice, ¿qué clase de curso tengo que hacer para aprender que no es no? Al que nunca pisó una escuela entiende lo que es no. ¿Por qué entonces me cuesta a mí tanto? En el libro de Juan capítulo 10 versículo 27, ya para ir cerrando, si alguien lo tiene en la mano, por favor, nos los puede leer. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así es. Hermanos, ojalá y seamos ovejas nosotros, que el Señor conozca. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Quiera el Señor que usted y yo seamos ovejas, las que el Señor conoce. Porque tristemente sería que el Señor no nos conozca y nosotros estando aquí pensando que yo soy oveja cuando no lo soy. Como dice, como soy un cabrito. Cualquiera que oiga estas palabras edifica su casa sobre la roca y las hace. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos, esta mañana o esta tarde ya. Y que nos ayude para que
nosotros realmente sigamos aprendiendo y escuchando la voz de Dios. Hay una pequeña cosa que quería comentarles ya para cerrar. Hace más de 90 años hubo una reunión en el Rockefeller Center. ¿Cuántos conocen el Rockefeller, que está en Manhattan? Sí, muchos. Algunos sí, algunos no, pero los Rockefeller son uno de los que manejan este mundo desde hace un tiempo atrás. Y hace un promedio de 90 a 100 años hubo una reunión ahí. Y ahí se comenzó a planearse una estrategia del cual estamos viviendo ahora. La estrategia fue de la nueva orden para encaminar la nueva orden mundial. Y la conclusión que llegaron estos dirigentes para que la nueva orden mundial se encamine es crear una crisis. Pero después dijeron, bueno, se crea una crisis, ¿verdad? ¿Qué crisis? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué crisis vamos a inventar para que nuestra orden se pueda encaminar? Y ustedes saben qué crisis llegó a su mente de ellos, o más bien dice que Satanás estaba ahí dirigiendo esa reunión. Y comenzaron a estudiar qué clase de crisis había que crear. Y la conclusión que llegaron, bajo las influencias satánicas invisibles, fue la conclusión de destruir la familia. ¿Ahora entienden ustedes por qué las parejas tenemos problemas en casa? ¿Ahora entendemos por qué tenemos problemas con nuestros hijos? Hermanos, ellos dijeron, ¿cómo vamos entonces a destruir la familia? ¿Cómo vamos a destruir la familia? Porque ellos sabían que esa es la base. ¿La base para qué? Para que hombres y mujeres en el día de mañana sean hombres de bien. Ellos sabían claramente eso, hermanos. ¿Y ellos qué fue lo que dijeron? El arma que Dios les dio para esa crisis es... Pues yo sé que hay muchos niños aquí. Es el... ¿Saben cuál es? ¿Lo puedo decir? Ser liberales, hermanos. No quisiera decir la palabra. Ser muy liberales, hombre y mujer. Desde ese entonces, inventaron esa cosa, inventaron esta gente, la famosa página esa o empresa que se llama Playboy. Y con eso están acabando con todo el mundo ahora. Hasta en ese tiempo, en los 1900, la vestimenta era ¿dónde? La falda de la mujer le daba hasta acá abajo. ¿Y la falda de mujer ahora dónde está? ¿Ya se la quitaron? Ya no hay tela, ya no da la tela para alargarle. ¿Estamos viendo lo que estamos viviendo ahora, hermanos? Estamos viendo lo que estamos viviendo. Ahí el que escribió este párrafo dice, subió la falda y bajó la camisa o la blusa. ¿Cuántas cosas han inventado tan escotadas ahora? Hermanos, tan sencilla la estrategia que inventó Lucifer para destruir la humanidad y lo ha logrado. Hoy estamos viviendo esa realidad y las familias destruidas. La herramienta. ¿Cuál fue la herramienta? Pervertir lo que Dios había santificado. Todos destruidos por la pornografía y el diablo lo ha puesto en nuestras manos y en nuestros bolsillos. ¿Nos damos cuenta? ¿Nos damos cuenta de dónde estamos? Los que tienen plataformas de YouTube, los que tienen plataformas de Facebook, lo han experimentado.
¿Conoces tú la voz de Dios? ¿Conoces tú la voz de Dios? ¿Aceptas por la fe la voz de Dios, los no de Dios, hermanos? Nosotros aprendamos a aceptar por fe lo que Dios nos dijo que no. No tendrás otros dioses delante de mí. Pero como les dije hace rato, yo ando uno aquí en la bolsa. El Señor nos insta. Y el Señor siempre nos llama la atención. El que tenga oídos, oiga para oír. ¿Sabemos dónde estamos y dónde andamos? Pues hoy supimos saber dónde estamos. Lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos, es que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga esta mañana. Espero que haya quedado claro lo que hemos hablado. El mensaje es mucho más amplio, yo lo corté un poco y pues yo los insto, hermanos, que sigamos estudiando la palabra y que sigamos usando el tercer oído cuando lo necesitemos realmente. Porque todo el tiempo lo vamos a necesitar, viviendo todavía aquí en este mundo. Que nuestros jóvenes también luchemos con ellos, oremos con ellos, hermanos. Yo he sido muy negligente en mi casa y yo lo reconozco. No lo digo con altanería, lo digo con humildad. He fallado muchas veces con mis hijos y estoy viendo los resultados. Pero le he pedido mucho a mi Dios que nos ayude para que nosotros aprendamos a caminar junto con ellos. Y así junto también, junto con nuestra iglesia, en nuestra iglesia, los que estamos aquí, hermanos, caminemos juntos. Muchas de las veces uno cae, tratemos de levantarlo, no le hagamos leña. Levantémoslo, ayudémoslo. Si cae en alguna tentación, si cae en un problema, oremos con esta persona. Por eso les hice la pregunta al principio, ¿cuántos hermanos después de ser bautizados se van? Hay un promedio del 90% que se van, hermanos, después de bautizarse. Y no es que solamente no es que solamente en la iglesia de la conferencia, sino también en las iglesias de verdad presente. Oremos al Señor para que juntos, con los recién bautizados, podemos ayudarlos. Y que el Señor nos ayude para que escuchemos siempre su palabra. Que Dios me los bendiga, hermanos. ¿Cuántos damos gracias a Dios por este mensaje? Fíjense lo que dice Apocalipsis, por allá no me recuerdo si es el 21 o el 22, dice que el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu le dice a cada uno. Y este tema pues va con eso, hermanos, que nos haga pensar. Y sobre todo, ¿verdad? Pues nosotros que ya pasamos de la edad y que todavía muchas veces estamos en esa lucha, pues ¿qué será para los jóvenes hoy en día que están bombardeados por donde quiera, hermanos? Así es que yo le doy gracias a Dios por los jóvenes que han tomado la decisión, ¿verdad?, de haberse bautizado, y la lucha pues ahí empieza, ¿verdad? Pero nosotros que ya hemos pasado un poquito, pues tratemos de ayudarle con nuestro testimonio, que eso es lo más principal. Señor nos bendiga, y vamos para terminar, vamos a hacerlo con el himno 269. Nos ponemos de pie. Vas a leer en alas debes subir y no sé
Nos ponemos de rodillas, hermanos, los que puedan acompañarnos. Padre, que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias esta mañana porque tú nos has hablado. Te damos gracias porque tu palabra nos exhorta día con día que aprendamos a oír tu voz. Nos hace ver las cosas que estamos viviendo ahora. Gracias, Padre, porque tu palabra nos enseña dónde estamos parados. Gracias por la lección de esta mañana y gracias también porque tú nos has hablado acerca de oír tu voz. Ayúdanos, pues, Padre, a ser obedientes a ti. Ayúdanos a aprender a escuchar tu voz, mi Dios, y obedecerte sin titubear y sin voltear a ver. Padre, gracias te doy porque tu misericordia es grande y tu paciencia también con nosotros. No nos has pagado por los pecadores que somos, mas sin embargo, Señor, nos tienes con vida para poder arrepentirnos de ella. Te ruego, pues, mi Dios, que tu Santo Espíritu obra en nosotros para que podamos ver todo lo malo que tenemos, arrepentirnos de ella, e irnos a ti y rendirnos a ti completamente, mi Dios. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, porque el enemigo, Señor, nos ha puesto a prueba. Todos los que estamos aquí, Señor, tenemos luchas, tenemos pruebas, tenemos muchas cosas que aparentemente no tienen solución, pero gracias te doy porque tú nos dices que te busquemos a ti primeramente y todo lo demás tú lo añadirás nada más. Gracias te doy y te ruego, Padre, que nos aumentes la fe, que nos des seguridad de que tú estarás con nosotros aún en los peores momentos. Bendice a tu pueblo, guíalos en tu santa palabra. Bendice también, Señor, al pastor enamorado. Bendice a los que les están ayudando. Bendice el campamento que va a ser pronto allí en Shepherd, que sea de bendición para honra y gloria tuya también, Señor. Padre, bendice a nuestros jóvenes, los recién bautizados, una bendición especial por ellos. Te ruego, Padre, que tu Santo Espíritu no los deje nunca y que caminen siempre hacia la vida eterna. Bendice a nosotros también los padres, Señor, y los que estamos aquí, ayúdenos a ser ejemplo. Ayúdenos, Padre, a guiarlos a ellos, a encaminarlos, pero sobre todo seas tú nuestro maestro, seas tú nuestro guiador y nuestra fortaleza. Padre, son favores que te pedimos. También te ruego por los alimentos que van a ser consumidos en un rato más. Te ruego, Padre, que tú los bendigas y bendiga las manos que lo prepararon. Gracias te doy por ponerlo en nuestras mesas. Bendice cada una de las familias que cooperaron en esto, Señor. Se lo pedimos y se lo agradecemos. En el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Puedo oír tu voz llamando.
Sí.